Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buen viernes a todos. Antes que nada, hoy vamos a estar desarrollando la última bolilla de la clase de la cátedra Derecho Civil y Obligaciones. Entonces, vamos a estar desarrollando brevemente. Es una bolilla que no es muy extensa, sin embargo, igual tiene sus peculiaridades de repente. Si tienen alguna consulta, me pueden ir escribiendo también. Eh, y si no, bueno, vamos a ir aclarando igual en las clases de repaso que próximamente les estaremos avisando qué días, cuándo van a ir realizándose dichas clases de repaso. Bueno, hoy toca desarrollar las fuentes no voluntarias de las obligaciones. Anteriormente, desde en otras bolillas ya hemos visto y ya hemos estado desarrollando. Los otros profesores en realidad han estado desarrollando. Yo le estuve abandonado un tiempito por motivos laborales, pero ahora estoy de vuelta. Estuvieron desarrollando las fuentes voluntarias y bueno, y hoy vamos a estar desarrollando las fuentes no voluntarias de las obligaciones. Entre los temas que vamos a ir tratando se encuentran el enriquecimiento sin causa. Vamos a hablar también hoy un poco del pago de lo indebido y vamos también a estar tratando la gestión de negocios ajenos y bueno, también otra de las fuentes no voluntarias que es la misma ley. Ahí están saludando. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar entonces vamos a hablar de una de las fuentes no voluntarias que es el enriquecimiento sin causa. Bueno, ustedes saben que en todo momento de la vida las personas pueden acrecentar su patrimonio, pueden disminuir su patrimonio, puede engrosarse, como se dice, el patrimonio de una persona, como también una persona puede empobrecerse. Lo normal, lo correcto es que todos estos aumentos del patrimonio o estas disminuciones del patrimonio tengan o sean derivadas de una causa eficiente. Por poner un ejemplo, si uno eh, vende inmueble, una de las partes posiblemente va a estar ganando dinero, ¿verdad? Pero eso realmente tiene una causa que es la compraventa en sí. Entonces, una parte se puede enriquecer y otra se puede empobrecer, pero tiene una causa válida. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, de causas pueden ser la compraventa, la permuta e inclusive la donación. O sea, no hablamos solamente de causas que tengan que ver con económica, o sea, que sea realmente, que haya un beneficio económico para alguna de las partes. Puede perfectamente también ser un regalo, como en ese caso la causa sería una donación. Entonces, cuando hablamos de causas, tienen que ser causas válidas que justifiquen por qué una de las partes tuvo un aumento de su patrimonio y por qué otras de las partes, por qué decreció su patrimonio, ¿verdad? El enriquecimiento sin causa, por ende, podemos decir que ocurre cuando una de las partes tiene un engrosamiento, la otra parte tiene un empobrecimiento y esto no tiene una causa justificada, básicamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa? El enriquecimiento sin causa, en primer lugar, tenemos que aclarar que es una acción que uno puede promover justamente a fin de conseguir la restitución de justamente ese importe por el que fue empobrecido. Entonces uno plantearía una demanda para recuperar ese dinero y puede ser una cosa cierta también, ¿verdad? Pero ese caudal del cual uno se empobreció para poder recuperar, valga la redundancia. Entonces,
tenemos que analizar un poquitito eh, al respecto para saber algunos requisitos, para ver cómo se da, qué se tiene que dar para que proceda también esta demanda, esta acción de enriquecimiento sin causa para la restitución. Voy a leerles un poquitito el artículo 1817, que es el primer artículo que van a encontrar en el título sexto, justamente que dice: el que se enriqueciere sin causa en daño de otro está obligado, en la medida de su enriquecimiento, a indemnizar al perjudicado la correlativa disminución de su patrimonio. Cuando el enriquecimiento consiste en la adquisición de una cosa cierta, corresponde la restitución en especie si existe al tiempo de la demanda. Entonces, de este mismo artículo tenemos básicamente la explicación de algunos límites también, de cómo procede, cuándo procede y hasta cuánto procede la demanda. En primer lugar, tenemos que hablar de que este artículo en una de sus partes dice que va a indemnizar al perjudicado. O sea, hablamos de una indemnización. O sea, el fin es conseguir una indemnización. Pero tenemos que explicar que esta indemnización no es como en otros casos, que sería compensatoria o reparadora, sino en este caso una indemnización restitutiva, porque lo que busca es restituir el empobrecimiento que tuvo una de las partes, o la decrecencia que tuvo en su patrimonio. Entonces, tenemos que tener en claro que es una indemnización restitutiva. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos esto? Si ustedes se fijan en el mismo artículo, la primera parte dice, el que se enriquece sin causa está obligado en la medida de su enriquecimiento, dice. ¿Qué significa eso? Solamente tiene que devolver en la medida que se enriqueció, no está obligado a devolver más de lo que se enriqueció. Lo mismo, después de esa coma, te habla de que tiene que indemnizar la correlativa disminución de su patrimonio. Tenemos entonces otro carácter acá, que es que tiene que indemnizar hasta el límite del cual se empobreció también la otra parte. Vamos a poner un ejemplo. Si A se enriquece por 80 y B se empobrece por 100, solamente va a estar obligado en lo que se enriqueció a devolver. O sea que solamente va a poder devolver 80. Porque si devolviese 100, realmente ya se podría decir que hay incluso un enriquecimiento sin causa en ese caso de la otra parte, que en principio era la perjudicada. Em, por ende, también poniendo otro ejemplo, si se enriquece 120, pero la otra parte se empobreció solamente 60, claramente solamente tiene que devolverse al correlativo empobrecimiento, dice. O sea que solamente tiene que devolver 60, porque o si no, estaría devolviendo de más y ya no sería esa indemnización restitutiva de la que estamos hablando. Entonces, básicamente esos son algunos de los caracteres que tiene justamente el enriquecimiento sin causa. Entonces tenemos que, para determinar, para que proceda la demanda, la acción, tenemos que tener primero el enriquecimiento del demandado, 1. El empobrecimiento del actor, 2. El nexo entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. O sea, tiene que haber una relación entre el que se enriqueció y el que se empobreció. Dije al revés recién, perdón. El que está demandando en realidad es el que se empobreció. El que es demandado es el que se enriqueció. Dije al revés, disculpen. Entonces tiene que haber un nexo entre el hecho que hizo que uno se empobrezca y el otro se enriquezca. Tiene que haber también
una falta de causa lícita, que el mismo nombre lo dice, no tiene que haber causa y como hablamos anteriormente es la característica principal. Es una acción residual, la acción para pedir la devolución o la restitución por el enriquecimiento sin causa es una acción residual. ¿Qué significa acción residual? Que no se puede promover de manera directa si es que existen otras acciones que se pueden plantear para reclamar el derecho que uno tiene. Y por último, tiene que existir buena fe y falta de culpa del acreedor. Como les voy a explicar un poquito el tema eh, con ejemplo de la acción residual. Por ejemplo, si una persona alega inexperiencia, ligereza, entonces realmente, y que sufrió un daño por eso obviamente, no puede plantear la acción de enriquecimiento sin causa directamente, sino que tiene que plantear la nulidad por lesión, que es otra figura que ya vimos anteriormente. Entonces, en los casos de que realmente exista otra vía, se va a tener que rechazar la demanda, el juez va a rechazar justamente porque es una acción subsidiaria residual si no existe otra vía para poder reclamar esos derechos. Bueno, em, la, eh, esta acción, como toda acción, también tiene una prescripción. Sin embargo, no está expresamente previsto en cuántos años prescribe la acción de enriquecimiento sin causa. Entonces, en ese caso, como en todos los casos que no tenemos una norma específica, se utiliza la norma de cierre que está en el 659, inciso E de nuestro código, que dice que todos los que no tengan un plazo específico van a prescribir por 10 años. O sea, le rige la prescripción decenal. Entonces, hasta ahora, resumiendo, podemos decir de que el enriquecimiento sin causa tiene una persona que se enriquece, la parte demandada, una persona que se empobrece, que es la parte actora, se demanda porque no hay una causa eficiente. Causa eficiente nos referimos a que tiene que ser, por supuesto, una causa legal y una causa que justifique por qué existe esta obligación o por qué uno se enriqueció y otro se empobreció. Entonces, esos son los requisitos básicos. Además, tenemos que tener en cuenta que es una acción residual y que tiene que haber nexo causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Tienen que tener en cuenta también al momento de plantear la acción algo que se llama doble tope, que ya expliqué recién, pero no lo había dicho con ese nombre, doble tope o doble límite, que sería que el que se enriquece tiene que pagar en el límite de su enriquecimiento y que el que se empobrece puede cobrar hasta el límite de su empobrecimiento también, que fueron los ejemplos que les puse hace rato. Bueno, esta es la primera de las fuentes no voluntarias que nos tocaba desarrollar hoy. Como les dije, esta bolilla no va a ser muy extensa, tiene solamente 4 puntos y no es muy largo, ¿verdad? El segundo punto que vamos a tratar hoy es el pago de lo no debido. Hablamos de pago de no debido cuando una persona física o jurídica paga una obligación que no debía pagar, que no le correspondía pagar. Esto puede ser paga una deuda que no era suya, cuando paga una deuda inexistente o cuando paga pensando que pagaba en representación de alguien y ese alguien tampoco debía esa prestación o esa obligación. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien paga algo que no tenía que pagar? El que pagó mal, ¿verdad? Entonces, en esos casos se establece de que se debe
pedir la restitución también o la devolución, mejor dicho, de eso que uno pagó mal. Al respecto vamos a leer ahora, les voy a leer el artículo 1819 que dice eh, lo siguiente. El que paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo pagado, con frutos e intereses desde el día de la demanda, si el cobro procedía de buena fe y si era de mala fe desde el día del pago. Entonces acá hablamos de que puede repetir lo pagado. Ahí entonces vamos a transformar y vamos a decir cuando uno quiere pedir la devolución, en realidad lo que va a plantear es una demanda de repetición de lo pagado. Así se lo conoce, seguramente ya habrán escuchado ustedes. Y eso en realidad los juicios de repetición se refieren a devolución de dinero que uno pagó mal en este caso, ¿verdad? El pago de lo no debido. Esto dice que tiene que ser devuelto, tiene que ser pagado con sus respectivos frutos e intereses. Entonces tenemos que analizar desde cuándo corren los intereses. La solución trae el mismo artículo que acabamos de leer, que les vuelvo a repetir en una parte, dice, desde el día de la demanda, si el que cobró procedía de buena fe. ¿Y de qué hablamos, qué decimos cuando estamos hablando de buena fe? Cuando hablamos de buena fe, estamos diciendo que el que cobró realmente cobró creyendo, o sea, el que recibió el dinero realmente creyó que le estaba pagando bien el Señor, también por error. Entonces, eso sería buena fe. Entonces, en ese caso, dice que va a ser desde el momento que se plantea la demanda de repetición de lo pagado. Si alguien cobró de buena fe, es demandado y luego es condenado, los intereses van a correr desde el inicio de la demanda, según este artículo. Ahora, la segunda parte dice lo siguiente. Si era de mala fe desde el día del pago. Esto es claramente también en protección al perjudicado, ya que si yo recibo un dinero y yo sé a ciencia cierta de que vos no tenías que pagarme, yo estoy actuando, estoy obrando de mala fe, estoy siendo desleal. Entonces, en ese caso, no va a correr los intereses desde el inicio de la demanda, sino va a correr desde el mismo momento que se recibió el pago o que se realizó el pago. Entonces, uno va a poder pedir la repetición de lo pagado con los intereses que se van a entender de esa manera. Bueno, también les voy a leer ahora otro artículo que habla también de justamente el pago de lo indebido, el siguiente, que dice así. El que por error excusable paga una deuda ajena creyendo la propia, puede repetir lo pagado, siempre que el acreedor no se haya despojado de buena fe del título o de las garantías de crédito. Cuando la repetición no es admitida, el que pagó se subroga los derechos del acreedor. Voy a leer hasta ahí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este artículo es que habla de error excusable. O sea, ¿a qué nos referimos a un error excusable? Que sea justificable porque se cometió el error significa un error excusable. Va a poder pedir la repetición de lo pagado siempre que el acreedor no se haya despojado de buena fe del título o de la garantía del crédito, dice. ¿Qué significa esto? Las garantías del crédito que puede ser una prenda, la hipoteca, o puede referirse también incluso al instrumento que estaba sosteniendo dicha deuda. Por ejemplo, un cheque, un pagaré, etcétera. Un minuto, por favor. Bueno, habla que en casos de que no se pueda restituir, se va a convertir en el acreedor. Se subroga los derechos del acreedor en este caso. Entonces, si uno pagó y realmente ya no se puede producir esa devolución o esa repetición de lo pagado, uno se va a poner en el lugar del acreedor y va a convertirse en el acreedor y va a poder exigir a ese deudor, en ese caso,
la deuda, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando hay un pago de no debido? Si el pago de no debido es una cosa cierta. En primer lugar, la regla es la misma. Eh, se tiene que restituir la cosa cierta. ¿Qué es una cosa cierta? Eran 5 vacas eh, de tal raza, por ejemplo. Entonces, si uno no puede, o raza, vacas específicas, ¿verdad? Por mejor dicho. Si uno no puede volver a devolver eso, o sea, tiene que devolver eso. Y en caso de que no se pueda devolver eso, entonces se tiene que restituir el valor también de la cosa. Si sobró de buena fe y se destruye la cosa, ¿qué pasa? Tenemos el primer caso, si hay forma de devolver, se devuelve, se restituye la misma cosa cierta. ¿Qué pasa si se destruye o se desvanece? Si sobró de buena fe, entonces solamente hay que devolver el límite de lo que se enriqueció esta persona, que ya dispuso o de quien se le fumó el bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si se desvanece o se destruye y había obrado de mala fe? En ese caso, entonces tiene que devolver el valor total de la cosa cierta. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo debía entregar el toro campeón de la Expo, que era una cosa cierta, finalmente esto se muere por causas imputables a mí, pero yo había recibido eso de buena fe, como ya explicamos antes, que buena fe era que yo había recibido creyendo que el otro realmente me tenía que pagar o que le estaba representando a alguien que me tenía que pagar. Entonces ocurrió esa confusión. En ese caso, entonces, como yo actué de buena fe, tengo que devolverle hasta el límite de lo que yo me enriquecí. O si ya se dispuso y yo vendí y tenía un valor mayor, entonces solamente tengo que de igual manera devolver el monto por el cual yo me enriquecí. A mí me entregaron por un valor de 50 millones, yo me enriquecí solamente por 30 millones y se tiene que devolver hasta ese límite. Ahora, ¿qué pasa si fue de mala fe? Yo recibí de mala fe y se termina ese mismo eh, bien cierto, se esfuma y yo vendí por 150 millones, eh, que era el valor real. Entonces, en ese caso, yo tengo que devolver el valor total de ese bien cierto. Bueno, este era el segundo punto de lo que tenemos que desarrollar hoy. Un minutito, por favor. Y vamos a continuar entonces ahora con el tercer punto de, de la bolilla que nos toca hoy, de las fuentes no voluntarias. El tercer punto trata sobre eh, la gestión de negocios ajenos. Entonces, antes de empezar a hablar de las características exactas, tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos gestión de negocios ajenos. Todo el mundo, o es común, estamos acostumbrados a que cada uno maneje sus propios negocios. Si yo tengo un local comercial, voy a manejar yo. Si tengo una estancia, si tengo una chacra, si tengo una plantación, cualquier tipo de negocio que yo tenga, lo común es que maneje yo y lo normal. Si no manejo yo, seguramente voy a delegarle a alguien, pero que expresamente yo le voy a dar un mandato para que ellos manejen eso. Pero ¿qué pasa si yo no delegué a nadie? ¿Qué pasa si yo no le di instrucciones a nadie? No tengo eh, una persona que se encargue de mis negocios y yo desaparezco, por ejemplo. Y aparece una persona, un extraño al que yo nunca le encomendé que haga ningún trabajo por mí ni por mi negocio y se da cuenta de que un negocio va a ser perjudicado y decide
hacerse cargo de un negocio. Por poner un ejemplo, alguien que encuentra una finca abandonada que tenía que ser explotada, por ejemplo, que iba a perder su valor si no se llevaba a cabo algún negocio o algunas inversiones. Y él decide sin que nadie le pida realizar gestiones en un negocio ajeno. Entonces, esta persona puede realmente hacer esas mejoras, puede contratar, puede hacer cualquier cosa que sea realmente útil para la propiedad. Entonces, cuando hablamos de que un tercero se hace cargo de un negocio que no le pertenece y que nadie le pidió que se haga cargo, en ese caso estamos hablando de la gestión de un negocio ajeno. Para la existencia de la figura de la gestión del negocio ajeno tenemos dos sujetos. Tenemos el dominus, que es el dueño del negocio. Tenemos también el gestor, que es quien va a realizar los trámites, las gestiones, las contrataciones y la gestión en sí misma del negocio. Entonces, en estos casos la ley lo que hace es, cuando existe esta persona extraña la relación, este tercero que se hace cargo del negocio, la ley regula entonces ciertas cuestiones. Obviamente el que va a realizar un negocio ajeno no va a ser con ánimo de donar lo que está invirtiendo en ese negocio, sino al contrario, lo hace con intención de que se le devuelva luego las inversiones, ¿verdad? Entonces los requisitos para que exista realmente se encuadre en una figura de gestión de negocio ajeno sería uno, que no exista un vínculo o autorización. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía un capataz en mi estancia que le había contratado, yo desaparezco y él se hace cargo de la gestión de negocios, esa no es una gestión de un negocio ajeno porque yo le había dado una autorización, tenía instrucciones, eso se va a regir por otro régimen. Entonces el primer punto para que se considere que es una gestión de negocio ajeno es que no exista ningún vínculo o ninguna autorización. Segundo es que el gestor se encargue del negocio, o sea, que efectivamente haga el negocio, que tome las riendas del negocio. Entonces esa digamos, la segunda característica. La tercera característica es que tiene una intención de que se le paguen los gastos y que no es una donación. Él está invirtiendo como para que el dueño, cuando aparezca, le devuelva esos costos, esos gastos, esas inversiones que realizó. Y por último es que el gestor tenga la capacidad de contratar para que uno pueda realmente reclamar como una gestión de negocio ajeno. eh, Tiene que haber estado habilitado para poder contratar. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva esa gestión, seguramente va a tener que contratar servicios, va a tener que contratar personal, va a tener que comprar mercaderías, va a tener que vender cosas. Entonces tiene que estar con la capacidad de contratar. Eh, por si uno no puede contratar, no va a poder llevar realmente esa gestión. Entonces, desde el momento que existen dos partes, una de ellas ausente, que es el dominus, que realmente no le autorizó a alguien a que haga algo por él o que lleve un negocio a cabo, y por otro lado tenemos un gestor que está realizando cosas que él cree que son necesarias y van a ser útiles para el dominus. Entonces tenemos que tener obligaciones y que tenemos que tener de ambas partes, tanto del gestor como también del dominus. Y, por ejemplo, tenemos entonces que las obligaciones del gestor son continuar las gestiones que inició. Si yo inicio una, una gestión de un negocio, pero esa gestión queda inconclusa, entonces yo no voy a tener derecho a reclamar eh, lo inherente a esta gestión de negocio ajeno. O sea, uno tiene que continuar hasta el final o si no puede ser responsable también de daños que ocurran con ese negocio. La segunda es comunicar. Uno tiene que, apenas aparezca el dueño, tiene que comunicarle las gestiones que realizó por su negocio. Incluso tiene que buscar la manera de hallar al dueño del negocio, al dominus, para comunicarle y expresarle todo lo que realizó en pos de su negocio.
sea, es otra de las obligaciones. Eh, Otra de las obligaciones tiene es la responsabilidad que va a asumir, eh, responde como un mandatario. Si yo eh, o sea, yo voy a ser un mandatario del Dominus. Básicamente mi responsabilidad con respecto a él se va a regir por el mandato. También la responsabilidad ante terceros. Si yo eh, contrato con terceros y el Dominus no confirma mis gestiones, yo con esos terceros tengo que responder por los contratos que yo firmé. Entonces ahí podemos decir, pero ¿qué pasa si yo hice un montón de cosas útiles y necesarias para el bien, pero de igual manera el Dominus no confirmó mis acciones, mis contrataciones, mis gestiones? Bueno, en eso, ahí vamos nosotros también a las obligaciones que tiene el Dominus. El Dominus está obligado a reconocer y a confirmar las acciones que realizó el gestor siempre que haya sido, esto es lo importante, hayan sido útiles y necesarias. Si uno realizó una gestión suntuosa que no era necesaria para que sobreviva el negocio, esto no puede no confirmar y por ende no habrá necesidad de devolver también al gestor. Y por último tiene que rendir, pero yendo otra vez de vuelta a las obligaciones del gestor, el gestor tiene que, al regirse también por el régimen del mandato, va a tener que rendir cuentas al Dominus de todas las gestiones que realizó. Cuenta de los gastos, cuenta de las inversiones, rendir cuentas de todo lo relativo a el negocio ajeno que estuvo llevando. Entonces, ¿cuáles son a partir de ahí las obligaciones que tiene el Dominus? Bueno, el Dominus tiene primero la obligación del reembolso, porque ya, como ya vimos antes, el, el gestor no realiza esto con ánimo de donar, sino al contrario, con ánimo de que se le devuelva. Y esto tiene que ser devuelto con intereses desde el momento que se realizaron los gastos. Por ende, va a tener que devolver no solo lo que se invirtió, sino también los intereses desde el momento que se invirtió ese dinero. La ratificación, como le dije recién, todas las mejoras útiles, las contrataciones útiles y necesarias van a tener que ser ratificadas y cumplidas también por el Dominus. Y también es importante como obligación, vamos a leer el artículo 1815, que dice lo siguiente: el juez puede, por razones de equidad y atento a las circunstancias especiales del caso, fijar una módica retribución al gestor a cargo del interesado. Bueno, entonces este artículo manifiesta de que además de la devolución con los intereses de lo gastado por lo invertido por el gestor, también el juez puede fijar una retribución equitativa, dice. Y en realidad acá hay que leer y destacar la parte donde dice fijará una módica retribución al gestor, que finalmente esa suma módica va a quedar a criterio del juez. De todas maneras, es importante que el eh, gestor o el que reclame justamente estos montos demuestre realmente el beneficio percibido, porque la suma que le va a fijar el juez va a ser muy diferente a que si yo le mantuve el negocio a flote y como para que se permanezca en vida, por decirlo mal y pronto, que si yo le hice ganar muchísimo dinero. Entonces ahí es cuando se tiene que tener en cuenta, por razones de equidad y atento a las circunstancias especiales. Si yo le hice ganar muchísimo dinero y no solamente hice lo necesario, claramente puede el juez tener esto en cuenta para que su suma módica sea un poquitito de mayor valor. Entonces, eh, esas son las características de la gestión del negocio ajeno. Bueno, hasta ahora vimos entonces tres fuentes no voluntarias de
de las obligaciones. Uno era el enriquecimiento sin causa. ¿Por qué son no voluntarias? Porque yo no me comprometo a esa obligación, sino nace por una obligación sin la justificación. La misma norma me dice. Eh, la segunda fuente no voluntaria de una obligación es el pago de lo indebido. Y el tercer caso que vimos recién es cuando hablamos de la gestión de negocios ajenos. Además de estos tres hay una cuarta fuente no voluntaria que sería la ley, la misma ley. Y les voy a ir dando algunos ejemplos de cuáles son fuentes no voluntarias que la ley misma da. Y para eso les voy a ir citando. Uno, las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Todo tributo nace por ley. No, uno no conviene con la otra parte, uno no pone dentro de un acuerdo pagar un tributo. Esto nace de la misma ley y entonces uno está obligado a eso, a ese pago por la misma ley tributaria. Obligaciones alimentarias. La misma norma establece también que los padres tienen que pasar las prestaciones de alimentos a sus hijos. Obligaciones por evicción y redivisión. Cuando hay un vicio ante un reclamo de un tercero por vicios jurídicos, puede plantear una evicción. Así también si hay defectos físicos en una cosa que fue transferida, también los de redivisión. Entonces estas obligaciones nacen de la misma ley que te dice que uno va a tener que responder en esos casos, ¿verdad? Tenemos también las obligaciones de los padres, tutores y curadores. La misma norma dice que cuando el pupilo o los hijos o los jurados cometan algún acto, ellos van a responder o van a estar obligados a responder en representación de ellos por mandato de la ley. Obligaciones de medianería. La medianera, ¿qué es? Son las divisorias. Cuando existen, por ejemplo, muros, los gastos, tanto de creación como de mantenimiento, van a tener que ser cubiertos por los medianeros en virtud también a la ley. Obligaciones de no hacer. Cuando a vos la ley te ordena que vos no hagas algo, por ejemplo, que no construyas en cierto límite o en tales perímetros, vos vas a estar obligado a no hacer en virtud a esa ley. Lo mismo cuando te obliga, por ejemplo, a que a tantos metros no puedes plantar un árbol, a tantos metros de la casa de tu vecino, por ejemplo. Obligaciones de recompensa para el que encontró un tesoro. El mismo artículo, uno de los artículos habla de que el que encuentra un tesoro en una propiedad, en un fondo ajeno, tiene que compartir la mitad con esta. Entonces, ¿por qué? Porque la misma ley dice que hay que compartir. Obligaciones de afrontar cargas pecuniarias para el trabajador y el empleador derivadas del seguro social obligatorio. Entonces, cuando la ley misma impone, tanto el trabajador como el empleador están obligados a pagar ese importe. Como por ejemplo IPS, el empleador está obligado a pagar un porcentaje y el trabajador está obligado a pagar otro porcentaje. Y esto es por la ley de seguridad social, de seguro social. Entonces, bueno, estas son algunas de las fuentes que menciona la ley y con esto terminan las fuentes no voluntarias de las obligaciones. Yo les pido disculpas, hoy realmente esta clase en vivo me costó un poquito, estoy un poco cargado y agotado nomás, pero bueno, espero estar con más luces las próximas clases de repaso que espero estar acompañándoles de vuelta. Así que muchas gracias a todos. Por favor, hablen con sus respectivos delegados para los temas que necesiten repaso, para las preguntas que quieran que se vayan respondiendo. Entonces también vamos tratando de preparar las clases de repaso y vamos a ir coordinando con los abogados de todos los cursos.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.